Bienvenidos todos a la Ermita de la Soledad. Gracias por asistir. Creo que necesita poca presentación la persona que nos va a dar la charla, pero bueno. Aquí tenemos a don Guillermo, sacerdote, hermano nuestro de la cofradía, que ha estado 4 años con nosotros aquí en Huesca y ahora pues nos ha ido un poco más lejos, está en Cuya, al cual le agradecemos siempre la predisposición que ha tenido a venir, a ayudarnos y a cualquier cosa que siempre ha hecho falta en la hermandad. Pues de parte de la Junta de Gobierno de la hermandad, agradecido estar y tienes tú la palabra. Vale. Bueno, es que me tengo que levantar por eso. Primeramente, buenas noches a todos, a Reverendo Cura Párroco, hermano José Antonio, a Pepe, hermano mayor de esta corporación, hermana Nazarena y hermanos nazarenos todos, feligreses. Para mí es un regalo lo que me concede el Señor en víspera de la festividad de Cristo Rey, poder venir a mi hermandad y hablar de la oración en el huerto de Getsemaní. Esa oración que, como bien titula el cartel, esperanza que no defrauda. Estamos a punto, en las puertas también, que el Papa Don Francisco pues esté a punto de abrir la Puerta Santa de este año, que convoca cada 25 años y con el título del Jubileo de la Esperanza, esa esperanza que nos llevó el Señor en la oración a cada uno de nosotros. Por eso yo le estoy agradecido al Señor que esta tarde yo os pueda hablar de esa oración, pero en un momento trágico como fue en el huerto del Getsemaní. Os convoco a que nos pongamos todos de pie para ponernos delante del Señor de la oración del huerto. A los pies de nuestro Padre Jesús en su oración en el huerto del Olivo, como decía San Francisco de Asís, que también es patrón de esta hermandad, en torno a la oración pidiendo al Señor alto y glorioso, al único que nos saca de todas esas vueltas que tenemos en nuestra vida, el que viene a nosotros con su misericordia para salvarnos. Por eso, con palabras de San Francisco, comienzo esta ponencia que comparto con vosotros humildemente diciendo: oh alto glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Que así sea. Pues sentados todos. Comienzo con música de fondo para ambientarnos como si estuviéramos en el mismo huerto del Getsemaní, cogida de la Pasión de Cristo, ese momento de la banda sonora, mientras leo el Evangelio y el pasaje de San Marcos, del capítulo 14, del versículo 32 al versículo 36. Fueron al huerto del Olivo, llamado Getsemaní, y Jesús dijo: sentaros aquí mientras yo voy a orar. Se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Le dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba.
Abba, Padre, clamo, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Ven y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían lo que decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Y en ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12. La oración de Jesús en el Getsemaní, esperanza que no defrauda, la he titulado en 9 puntos, muy sencillos porque podríamos estar horas y horas hablando de ese momento trágico de Jesús. Esos 9 puntos empiezo con la salida de Jesús desde el cenáculo hasta llegar al Getsemaní, que fue un hecho histórico. ¿Por qué escogió Jesús en el Getsemaní? ¿Por qué escogió ese huerto y no otro? ¿Cuál es el significado espiritual del Getsemaní? La compañía de Pedro, Santiago y Juan, cómo se sirvió de esos 3 apóstoles cuando a él siempre le gustaba retirarse a solas, y en ese momento trágico escogió a sus 3 apóstoles de más confianza. También mi alma está triste hasta la muerte. Jesús cae en tierra, el abandono total al Padre y por último, hágase tu voluntad. Pues vamos a empezar con la salida desde el cenáculo. Fijaros bien, tenemos que ver que la sociedad de aquel momento no es la sociedad de hoy, pero más o menos se repite el mismo patrón. Hoy quiero hablar, como decía, de Jesús en el Getsemaní. Pues bien, el escenario de la narración evangélica que acabamos de escuchar es de San Marcos y es particularmente significativo. ¿Y por qué es particularmente significativo? Jesús, fijaros, después de la última cena en el cenáculo, se dirige al Monte de los Olivos juntamente con sus discípulos. No vayáis a creeros que el Monte de los Olivos es como si estuviese ahí al lado del campo de fútbol de Santa María, totalmente. Se marcaba por leguas, como veremos ahora. Pues bien, el Señor los condujo por un sendero apartado en un valle que se llama Josafat, el valle de Josafat. Pues bien, cuando salieron del cenáculo, atravesaron el torrente del Cedrón por el valle de Josafat. Pero el torrente del Cedrón hay 2 puentes, uno que es muy conocido, que es por el cual condujeron a Jesús una vez que lo apresaron, y otro que realmente no tiene nombre,
pero los discípulos fueron el que utilizaron dando una vuelta hasta llegar al huerto de los olivos. Pues bien, yo os quiero que hagáis una idea. Se tardaba como 40 minutos llegar desde el cenáculo hasta el huerto de Getsemaní. El Getsemaní se componía, para que os hagáis una idea, de varias casas que estaban vacías, y a la vez que estaban vacías estaban abiertas. Pero todas esas casas estaban rodeadas de un gran jardín, donde solo había plantas de adorno y árboles frutales. Los apóstoles y otras personas que habitualmente iban a esos jardines, había como una pequeña cancela y ellos tenían llave. Eso nos lo describe muy bien la beata Ana Catalina Emmerich, la cual en sus visiones narra cómo los discípulos salen del cenáculo, atraviesan el torrente del valle de Josafat, pasan por el puente del Cedrón hasta llegar a esos jardines. Os vais haciendo una idea, ¿no? Una casa con jardines, pero una de esas casas tenía dos jardines, el Getsemaní y el jardín de los olivos, tal cual, y así nos lo narra también la beata Ana Catalina Emmerich. Pues bien, en esos jardines, ¿qué había? Había grutas y había también muchos olivos que hacían un lugar propicio para la oración. Jesús se retiró al jardín de los olivos y eran más o menos las 9 de la noche, y Jesús lo hacen preso a las 11 de la noche, que fue cuando llegó Judas con los sacerdotes y los soldados de los sacerdotes. Pues bien, narra el evangelista San Marcos que después de cantar el himno de la casa donde estuvieron cenando, salieron para el monte de los olivos. Por lo que se ve, conforme iban camino al huerto del Getsemaní para orar, ellos iban cantando como pequeños salmos. Se hace probablemente alusión al canto de algunos salmos del Jale, con los cuales se dan gracias a Dios por la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, y se pide ayuda ante las dificultades y amenazas siempre nuevas del presente. Pues bien, el recorrido hasta el Getsemaní, para que os hagáis una pequeña idea, está llena de expresiones de Jesús que hacen sentir inminentemente que llega el momento de su muerte, y anuncia que próximamente aquellos que le seguían y que la docilidad que le prestaron y ese amor pronto se dispersarían. Y Jesús se lo hizo saber. San Marcos nos hace una verdadera catequesis sobre la oración. Fijaros, los 4 narran prácticamente la oración de nuestro Señor Jesucristo en el Monte del Olivo, ciertamente, pero los 3, los que se llaman sinópticos, tienen más o menos el mismo hilo conductor, menos San Juan. San Juan nunca narra el episodio de Jesús en el huerto, pero sí menciona a través de frases lo que Jesús sufrió en la antesala cuando fue apresado. Pues bien, San Marcos lo que hace en el capítulo 14, del 32 al 36, los versículos, es una verdadera catequesis de oración. Es fabuloso. ¿Y por qué yo he cogido San Marcos y no podía haber escogido otro? Porque realmente San Marcos va a lo escueto y preciso. Y San Marcos comienza la pasión en el mismo huerto de los olivos, en ese momento de abandono, cuando Jesús ya empezó a sudar sangre, y termina la pasión con su muerte en la cruz, rezando y orando. Fijaros, de los 4, San Marcos es el que empieza la pasión orando y la termina orando.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Getsemaní es un hecho histórico. Nuestro viaje a través de la pasión empieza, como he dicho, en el Getsemaní. Y ya más o menos os habéis dado cuenta que el Getsemaní está dividido en dos. Getsemaní, que es donde cuando llegaron los 11, deja a los 8 primeros en la entrada del Getsemaní. Esos 8 nunca se durmieron, nunca. Cosa que a los 3 que había elegido para que la acompañaran al jardín de los olivos, nada más llegar, se durmieron. Fijaros, los otros no sabían lo que hacer, no le había dicho nada a Jesús, lo único que le dijo es que se quedaran allí velando y orando. Y esos 8 sí lo hicieron. Pues bien, la agonía de Jesús en el huerto del olivo es un hecho afirmado en los evangelios. Son las 4 columnas, y esto es porque los 4 evangelistas, desde Juan, San Marcos, Mateo y Lucas, narran lo que es la despedida de Jesús y el abandono de Jesús con Dios Padre. Y lo narra de la siguiente forma. Fijaros, a mí me ha sorprendido a la hora de investigar y de formarme un poco, porque los sacerdotes, sí es verdad que en la Sagrada Escritura, en Cristología y en las cartas, pues nos forman para tener un conocimiento, pero no tan profundo, ¿no? Yo desconocía este hecho y lo comparto con vosotros. Mirad, Juan habla a su manera y pone en boca de Jesús las palabras: ahora mi alma está turbada. Esta frase que dice Juan recuerda al Evangelio sinóptico, que dice: mi alma está triste. Fijaros, tienen semejanza. Y la palabra que dice Juan: Padre, líbrame de esta hora, recuerda: aparta de mí este cáliz, como sale en San Marcos, San Mateo y San Lucas. Pues también hay un eco de ello en la carta de los Hebreos, donde narra esa agonía y ese momento tan crucial para Jesús. Es algo completamente extraordinario, un hecho tan poco apologético que haya encontrado pues un puesto tan relevante en la tradición. Hay que partir que es un acontecimiento histórico y además afirmado en los momentos más importantes de la vida de Jesús. Cada uno de los evangelistas dio este episodio pues un colorido diferente, según su propia sensibilidad y según a la comunidad que ellos estaban destinados, pero no añadieron nada verdaderamente ajeno al hecho. Más bien cada uno sacó a la luz algunas de las implicaciones espirituales de aquel momento. ¿Por qué escogió Jesús orar en el Getsemaní? El Getsemaní, Jesús no era un sitio desconocido, porque ya iba, como he dicho antes, con sus propios discípulos a orar, porque era un momento para estar con Dios Padre. Y él siempre lo hacía solo, nunca se iba a orar con sus discípulos. Cada uno se dispersaba, como cuando vamos a un retiro, cada uno busca su momento en el desierto para orar con el Padre. Por eso Jesús le gustaba aquel sitio del Getsemaní, que le llamaban también la finca de los olivos. Pues bien, él sabía que lo que se avecinaba era doloroso y difícil, y por lo que decidió retirarse a ese momento, a ese lugar tranquilo. Este momento de Jesús en el Getsemaní puede enseñarnos que a cada uno de nosotros tiene su Getsemaní particular.
Cada uno de nosotros buscamos un momento de soledad, porque la carga pesa, la cruz pesa, y buscamos que el Señor, que es el que nos consuela misericordiosamente, pues nos alivie nuestras penas, nuestras enfermedades, nuestras pérdidas. Y sin nuestra oración se hace esa oración que nos defrauda. Al igual que a Jesús, podemos recurrir a la meditación y a la oración para encontrar pues esa fuerza y esa claridad necesaria para enfrentar esas situaciones difíciles. Pero además, este relato, fijaros bien, nos muestra cómo la fe puede ayudarnos a superar los momentos más difíciles, incluso cuando parecen insuperables. ¿Y cuál es el significado espiritual del Getsemaní? ¿Cuál es el significado espiritual que a cada uno de nosotros nos puede dar esta tarde el Getsemaní? El Getsemaní es un lugar sagrado como esta ermita, como Santa María, como San Clemente. Son lugares sagrados que representan sobre todo el momento en que Jesús, antes de ser capturado, porque eso es lo que conmemoramos en la Santa Misa, es el sacrificio, por lo tanto está la pasión del Señor en el altar conmemorándose y se está relatando ese momento. Antes de ser capturado se retiró a orar y reflexionar sobre su misión divina. Pues bien, la palabra Getsemaní proviene del hebreo que dice Gat Shemaní. No sé pronunciarlo bien, pero significa prensa de aceite. Eso es lo que significa Getsemaní. Pues bien, este nombre hace referencia al hecho de que en este lugar se encontraba, por lo tanto, muchos olivos. Por eso le pusieron este nombre que significa prensa de aceite, Getsemaní. Pero el significado espiritual del Getsemaní radica sobre todo en la importancia en ese espacio de meditación, en ese Getsemaní de vuestra vida, en el que reflexionamos y en el que tenemos conexión con el Todopoderoso, conexión divina. Pues bien, a través de su ejemplo Jesús nos enseña la importancia de que debemos de tomarnos el tiempo para reflexionar y conectar con nuestra propia esencia espiritual, especialmente en momentos de dificultad e incertidumbre. En este sentido, el Getsemaní es un recordatorio de la necesidad de cultivar nuestra vida interior y encontrar paz en medio de las pruebas y desafíos que se presentan en el camino de la vida. En ese momento, a mí se me viene que cada hermandad tiene un Getsemaní particular. En ese huerto donde estamos todos orando con nuestras cargas, viene el Señor y te dice a ti que te apartes con Él al Getsemaní de tu vida. Una hermandad está confortada por todos los miembros cristianos que tienen ese amor al Señor, al que está en el tabernáculo, al que está en el Getsemaní del Sagrado. Y todos nos unimos, cada uno con nuestras dificultades y con nuestras diferencias. Pero el Señor se llevó a sus discípulos para que oraran y empezaran ellos esa gran misión que Él ya la había transmitido días antes, incluso en la misma cena del cenáculo. Amar a los unos a los otros como yo he amado. Además de este lugar sagrado, nos recuerda la importancia de la humildad y sobre todo el sometimiento de que cada uno de nosotros estamos dispuestos a dar
a Dios mismo y a su bendita Madre bajo la vocación de la soledad. Tal como Jesús, en su momento de oración en Getsemaní, su madre María se había ido con María Magdalena y María de Cleofás a la casa de Marcos, de la madre de Marcos. Y en ese momento hay una unión tan especial que dice la beata Ana Catalina Emmerich en sus visiones que María estaba en conexión y le entró pavor y empezó a sudar en la casa de Marcos como sudaba su hijo. Fijaros cómo esa unión, esa madre e hijo estaban separados, porque dar cuenta que estaban más o menos casi a una hora de donde dejaron el cenáculo, y la mujer habían recogido todo y se habían ido a la casa de Marcos. Pues María empezó, dice la beata, a entrar en pavor, a sudar, nerviosa porque tenía ganas de ir al encuentro con su hijo. Por lo tanto, el Getsemaní debe de ser para cada uno de nosotros un lugar de encuentro sagrado, que nos invita a reflexionar cómo está nuestra vida interior, cómo está nuestro huerto, cómo está nuestro corazón. Nuestro corazón está silencioso, está lleno de humildad, de misericordia, de esperanza, o está lleno de pavor, de agonía, de turbulencia. ¿Cómo está el huerto? A lo mejor hay que ir al huerto de los olivos, hincarnos de rodillas y en el silencio entregar nuestro corazón al Señor y que Él empiece a moldear, el alfarero empiece a moldear ese barro nuevo, que tanto lo necesitamos, porque las grietas de la vida van saliendo. La compañía de Pedro, Santiago y Juan. He dicho que siempre Jesús se iba al Getsemaní, al huerto de los olivos, porque no era un sitio que él no desconocía, todo lo contrario, lo conocía, y él siempre le gustaba ir solo con sus discípulos, pero luego es verdad que cada uno, como aquello es grande, se iba cada uno a un rincón a orar, incluso a las propias grutas, ¿no? Pues bien, aquella noche, al llegar a la finca del Monte de los Olivos, Jesús se prepara para la oración personal. Pero bien, fijaros, en esta ocasión sucede algo nuevo. Parece que no quiere quedarse solo. Muchas veces, como he dicho, Jesús se retiraba en lugares solitarios. Pues cuando sube al monte, dice San Marcos, en el Getsemaní, invita a Pedro, a Santiago y a Juan a que estén más cerca. Son los discípulos que había llamado a estar con él en el monte de la transfiguración. Marcos 9, versículo 2 al 13. Pues bien, esta cercanía de los tres apóstoles durante la oración en Getsemaní es muy significativa, porque también aquella noche Jesús rezará al Padre solo, aunque se había llevado a los tres discípulos, porque los discípulos se habían ido con él para orar y lo que hicieron fue dormir. Muchas veces cuando estamos con el Señor en el Santísimo, pues nos podemos dormir, porque nuestra oración pues parece que puede ser aburrida, hay que ver que está la custodia, pero puede ser que tengamos dudas de que esa custodia que tiene el pan de vida sea realmente Jesús. Por eso, cuando estamos delante de Jesús sacramentado, es como si estuviese, porque es Dios mismo. Y por lo tanto, si no dormimos, nos parecemos a los apóstoles que fueron con él a orar en ese momento tan trágico. Pues bien, si el Señor en ese momento tan trágico pues no puso el grito tampoco tanto en el cielo, porque ya al pobre se le cambió la cara, cuando nos dormimos con el Señor,
pues realmente el Señor pues, le gusta que estemos con Él. Pero que no nos olvidemos que es un momento de oración en el que tú te descargas con el Señor, en el que tú le hablas, en el que tú le presentas todo lo que te está pasando, cómo está tu alma, cómo está tu barro, y Él te presenta, cuando te caes rendido, te presenta del barro del que quiere que tú estés hecho. Se podría decir que aquella noche nadie podía acercarse realmente al Hijo que se presenta al Padre en su identidad absoluta. Pero sin embargo Jesús, llegando a estar solo al lugar donde se tenía que poner a rezar, quiere de nuevo que sus 3 discípulos no permanezcan. Llegaron a las 9, está Jesús rezando 1 hora solo, se levanta y va en busca de sus discípulos y se lo encuentra dormido. A las 10, a las 11 es cuando lo cogen preso. Es decir, Jesús está de 2 horas rezando en agonía hasta sudar sangre y pavor. Su cuerpo y su cara empezaba, pues cuando te entra mucho miedo, pues porque a lo mejor te ha ocurrido algo, una pérdida o te van a operar. Imaginaros, yo me pongo en esa situación, ¿no? Que me entra un miedo y un pavor, pues cómo estaría Jesús, que se le cambiaba el rostro y ni siquiera se acercó mucho, relata, porque siempre cojo las visiones de la beata Ana Catalina Emery, no se acerca mucho a sus discípulos por miedo a que se asustaran. Pues bien, se trata de una cercanía espacial entre él y los 3 apóstoles. Una petición que él hace a esos apóstoles de solidaridad en un momento en que se siente que se acerca a su muerte. Pero sobre todo una cercanía en la oración que te pide a ti, a mí, y le pidió a sus propios apóstoles. ¿Para qué? Para expresar en cierta manera la sintonía con Él en el momento en que se dispone a cumplir hasta el fondo la voluntad del Padre. Y es una invitación, querido hermano, a todo discípulo a seguirlo en el camino de la cruz. Dice San Marcos: se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y empezó a sentir espanto y angustia. Y les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí conmigo y velad. Si os fijáis bien en la imagen de nuestro Señor en el huerto del olivo, cuando te está mirando de frente, te está hablando a ti, al corazón, hermano de la soledad, y te dice: mi alma está triste. ¿Por qué? Quedaos aquí, velad y orad conmigo, y yo te daré la respuesta. Pero cuando, perdonad que lo diga así, no es que tengáis nada en contra, yo soy más cofrade y lo sabéis, pero cuando nos acordamos nada más del Señor, el día que sale nos damos, lloro, espavientos, parece como si estuviésemos poseídos en el Getsemaní, y ya no nos acordamos hasta el año que viene. Y te dice el Señor, hermano de la soledad: mi alma está triste, quédate aquí conmigo y ora junto a mí. Y eso fue un momento trágico. Mi alma está triste hasta la muerte. Y Jesús, en la palabra que dirige a los 3, una vez más, va a expresar un lenguaje de los salmos. Mi alma está triste es una expresión del Salmo 43. Es la dura determinación hasta la muerte, querido hermano.
porque hace referencia a una situación vivida por muchos de los enviados de Dios en el Antiguo Testamento y expresada ahora en ese momento trágico de la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Olivos. Jesús se acordaba del pueblo de Israel, cómo sufrió, cómo rezaba para salir de la esclavitud. En ese momento de la oración estabas tú y estaba un servidor. De hecho, no pocas veces, seguir la misión que les encomendó a Jesús, muchas veces en esa oración o en esa misión podemos encontrar rechazo, como está la iglesia perseguida, persecución, hostilidad. Y si nos fijamos en el Antiguo Testamento, Moisés siente de forma dramática la prueba que sufre mientras guía al pueblo en el desierto. Y le dice a Dios: yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mi fuerza. Si me vas a tratar así, dice Moisés, hazme morir, por favor. Si he hallado gracia a tus ojos, Señor, hazme morir. El profeta Elías dice al Señor y a su pueblo: anduvo por el desierto una jornada de camino hasta que, sentándose bajo una retama, imploró de nuevo la muerte como Moisés, diciendo: ya es demasiado, Señor, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Eso lo dijo el profeta Elías, como vemos que Moisés también invocaba al Señor porque veía que no tenía fuerza para seguir tirando de un pueblo que le había puesto a su disposición. Y esto, el pastor de un pueblo, en este caso José Antonio, que sabéis que trabaja, pero las ovejas algunas son descarriadas también. Y muchas veces el pastor deja las 99 y va en busca de una. Y eso en esos 4 años, yo lo he visto con José Antonio. Siempre en el silencio no puede echarle el incienso y humo que se va. Pero es verdad, de eso se aprende. Porque no hay que fijarse en las 99, sino a aquella persona que lo está pasando mal, sin decir nada, el pastor se va en busca de ella. Y eso lo vemos en las hermandades. En las hermandades, por desgracia, que son hermandades de fraternidad, de unión, muchas veces, pues los humanos no nos ponemos de acuerdo, pero la gracia del Señor actúa en cada uno de nosotros. Y lo bonito de cada uno de nosotros es ir al Getsemaní nuestro, reconocer lo que hemos hecho cada uno mal y poner a disposición del hermano un vaso, un barro. No significa que vayamos a ser los mejores hermanos y la mejor hermandad porque tengamos los mejores seres y los mejores pasos, porque si no hay una verdadera fraternidad, perdonadme, no somos nada. Por eso el Señor te dice que no tengas miedo, que no tengas angustia, que Él está contigo. Vela y ora, porque no es demasiado tarde. Siempre hay esperanza, porque la oración se hace nueva y nunca defrauda. La esperanza no es en vano. La esperanza siempre, bajo la oración de nuestro Señor, nos da una vida nueva. Jesús cae en tierra. Después de la invitación dirigida a los 3 a permanecer y a velar en la oración, Jesús, viendo que sus discípulos pues, realmente
no estaban orando y no le estaban siguiendo las directrices que él seguía, se queda solo. Se queda solo con el Padre. Y San Marcos narra diciendo que él, adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que si era posible se alejara de él aquella hora. Jesús cae rostro en tierra. Es una posición de la oración que expresa obediencia a la voluntad del Padre. Pero ojo, ese abandono pleno tiene confianza en él. Pero Jesús empieza a ver que llega el momento trágico y que su Padre no lo escucha. Empieza a no entender cómo su Padre lo está dejando solo. Se va acercando la 11 de la noche. Es un gesto que se repite cuando Jesús se postra en el suelo, tumbado. Es un gesto que se repite, y aquí los hermanos sacerdotes y el seminarista lo habrán visto, y vosotros lo habréis visto, en la celebración de la Pasión del Viernes Santo, así como en cualquier profesión de ordenación presbiteral y episcopal, que nos postramos en el suelo, y Jesús se postró en el suelo. ¿Se os viene a la mente cuando el sacerdote... Bien, pues ese momento que el sacerdote recuerda que es Cristo en ese momento, está en el huerto del olivo en ese momento, para expresar en la oración corporal el abandono completo a Dios. Nos abandonamos como Él se abandonó al Padre. Y por lo tanto es confianza en Él. Luego Jesús pide al Padre que si es posible aparte de Él aquella hora. No solo el miedo y la angustia del hombre ante la muerte, sino el desconcierto, querido hermano, del Hijo de Dios que ve terrible el mal que acecha y sobre todo que debe de tomar ese mal para la salvación del Hijo de Dios. También nosotros en esa oración debemos ser capaces de llevar ante Dios el sufrimiento de ciertas situaciones, los cansancios del día a día, el compromiso cotidiano de seguir y de seguirlo, de ser cristiano, así como el peso del mal que vemos en nosotros y sobre todo en todo lo que está pasando ahora mismo en este mundo, para que Él nos dé esperanza, nos haga sentir sobre todo cercanía y nos proporcione un poco de luz en el camino de la vida. Hausina Otiabui Kuma Bezrati Shambreni Mereshi Tashertam Nualai Akakisaya Moshiadanai Akakisiti Akakati Abba Kuletike Wahin Kahel Kosiye Edemini Akin Lakiswa Lehweti Lakiswa Hausina Otiabui Kuma Bezrati Shambreni Mereshi Tashertam Nualai Akakisaya Moshiadanai Akakisiti Akakati Abba Kuletike Wahin Kahel Kosiye Edemini
Akin Lakiswar, Lehueti Lakiswar. Hemos escuchado las palabras de Jesús en arameo. Abba Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieres. Lo escuchamos. Hausina Optiaboi, Kuma Bezrati, Shambreni Meresh Tesherta Minualai, Makakisani Mushianai, Makakisiti, Makakati, Abba Kulit Wahin Kahil Kosiye Itemi, Akin Lakiswa, Lehueti Lakiswa. Jesús habla en la palabra orante y lo que dice continúa haciéndose oración. Implora al Señor, a su Padre, Abba Padre. Tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pues bien, en esta invocación hay tres momentos reveladores. Fijaros, por un lado, al comienzo tenemos la duplicación del término con el que Jesús se dirige a Dios y le dice primero Abba, Padre. Sabemos que la palabra en arameo Abba es la que utilizaba un niño, cualquier niño, para dirigirse a su padre y por lo tanto expresaba la relación de Jesús con Dios Padre. Pues una relación de ternura, de afecto, de confianza, de abandono. Pero en la parte central que hemos escuchado de la oración y luego en la traducción, es la invocación en el segundo momento donde la conciencia de la omnipotencia del Padre cuando dice, tú lo puedes todo. En ese momento Jesús le está haciendo una petición a su propio Padre. Lo que le está haciendo una vez más, que como él ve que el drama que va a padecer y que le aproxima, le está pidiendo a su Padre con ternura que aparte de él este cáliz. Pero a la vez que le hace una petición, le expresa docilidad y obediencia. ¿Y por qué le expresa docilidad y obediencia? Porque la voluntad humana de Jesús se adhiere plenamente a la voluntad divina. Jesús, por lo tanto, y en efecto, concluye diciendo con fuerza, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Así termina la oración que acabamos de escuchar en arameo. Hay un santo que es San Máximo el Confesor, que afirma que desde el momento de la creación del hombre y de la mujer, la voluntad humana está orientada a la voluntad divina. Y la voluntad humana es plenamente libre y encuentra su realización en el sí a Dios, en vuestro sí, en el sí que le dio María al ángel. Por desgracia, a causa del pecado, este sí a Dios se ha transformado en oposición. Tenemos a Adán y Eva que pensaron que el no de Dios sería la cumbre, puede ser libre, el ser plenamente libre. Pero Jesús, en el monte de los olivos, reconduce la voluntad humana al sí pleno a Dios.
Y en esa voluntad natural está plenamente integrada, pues, la persona divina. Jesús vive su existencia según el centro de su persona, su ser hijo de Dios. De este modo Jesús nos dice que el ser humano solo alcanzará su verdadera altura solo si llega a ser divino, conformando su propia voluntad a la voluntad divina, solo saliendo de sí, solo en el sí a Dios. ¿Cómo nos cuesta decirle sí al Señor? Y es lo que realiza Jesús en el Getsemaní, conformando la voluntad humana a la voluntad divina. Nace el hombre auténtico y nosotros somos redimidos por ese sí. Hágase tu voluntad. Queridos hermanos, cada día en la oración del Padre Nuestro, en cada Santa Misa, pedimos al Señor que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, reconocemos que existe una voluntad de Dios con respecto a nosotros y para nosotros. Una voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestros seres queridos, que se ha de convertir cada día más en nuestra referencia, en nuestro querer y nuestro deseo de ser mejor persona. Pero a la vez reconocemos que en el cielo, donde se hace la voluntad de Dios y en la tierra, es donde se convierte ese cielo que le pedimos tanto al Señor, así en la tierra como en el cielo. En la oración de Jesús al Padre, ya estoy terminando, cuando aquella noche terrible y estupenda del Getsemaní se empezó con una cena por la fiesta de los ácimos, anduvieron 40 minutos, los 8 se quedaron en el Getsemaní y los otros 3 entraron con Jesús en la finca de los Olivos. La tierra se convirtió en cielo y la tierra se hizo la voluntad del Padre. Y fue sacudido esa voluntad por el miedo y la angustia, pero fue asumida por la voluntad divina de Jesús. Y esto es importante en nuestra oración, porque debemos de aprender a abandonarnos como Jesús, más a la providencia divina, pero hay que pedirle a Dios la fuerza de salir de nosotros mismos para renovar nuestro sí cada día, para repetirle que se haga tu voluntad, para conformar nuestra voluntad a la suya. Queridos amigos, pidamos al Señor que seamos capaces de velar con Él en la oración, de seguir la voluntad de Dios cada día, incluso cuando habla de cruz, de vivir una intimidad cada vez mayor con el Señor, para traer a esta tierra oscense, martirial, llena del amor de 2 niñas, Aludía y Milón, que tanto amor recibieron de nuestro Señor Jesucristo, que ellas abandonaron también su corazón en el Getsemaní para entregárselo al Señor. Ellas ganaron el cielo oscense y ganaron también la tierra oscense. Pero ese cielo nos lo dejó para que nosotros, cada uno en nuestra intimidad, en nuestro pequeño Getsemaní, cada día busquemos la intimidad, ese momento de oración, como lo hicieron ellas, como lo hizo Jesús, como lo hicieron nuestros padres, para que nuestro corazón se convirtiera y pudiéramos realmente hacer una esperanza que nunca defrauda en un mundo lleno de tribulación. La oración de Jesús, tu oración en tu Getsemaní, esperanza que no defrauda. Y termino con la oración de entrega que San Ignacio rezaba. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad.
Todo mi haber y mi poseer, vos me disteis, a vos, Señor, la torno. Todo es vuestro, disponed de ello, según vuestra voluntad. Dame vuestro amor y gracia, que éstas me bastan. Amén. Y terminamos con la oración del Padre Nuestro, que lo podríamos rezar en arameo. Llevo toda la semana, José, intentando memorizarla y practicarla, pero pienso que en comunión y fraternidad de todos los hermanos nos pongamos de pie mirando al Señor y realicemos la oración que Cristo nos enseñó como hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues bueno, agradecido al párroco, agradecido al hermano mayor y a su junta de gobierno, agradecido a todos los que habían acompañado esta tarde en este momento, pues de oración también de acercarnos junto al Señor en el Getsemaní, este Getsemaní que vivimos continuamente en nuestras vidas, que necesitamos apartarnos y orar, pero también velar por aquellos que no están, que necesitan de nuestras oraciones, porque cada uno está sufriendo una tormenta que muchas veces creemos que está bien y sin embargo, pues el sufrimiento poco a poco va cayendo en ella. Recemos, acompañemos la oración a este mundo que necesita de la oración de cada uno de nosotros. Pues que así sea, muchas gracias y buenas noches.